Vamos entonces a retomarlo donde quedamos en nuestro atrás era. ¿No quedamos ahí? Ahí quedamos. Eso es lo que vamos a ver hoy día, el teorema de los momentos. Esto del teorema de los momentos es un... es bastante favorable para poder resolver después los sistemas de fuerza, como vamos a ver. ¿En qué consiste el teorema de los momentos? Consiste en lo siguiente, que si hay una fuerza, y supongamos que tiene dos componentes solamente de la fuerza, pero esto es para n componentes, lo que se quiera saber es la resultante, ¿cierto? Por dónde debe pasar. Eso es importante entonces, a qué distancia. Y eso se hace por el famoso teorema de los momentos, que dice que el momento que hace produce la fuerza resultante de un sistema, que puede ser de muchas fuerzas. En nuestro caso van a ser dos fuerzas nomás las componentes A y B. Entonces, el momento que hace la resultante respecto a un eje cualquiera, perpendicular lógicamente al plano, es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas del sistema respecto al mismo eje. ¿Ah? El momento, la suma de los momentos que hacen las componentes, podríamos decir. De manera que si nosotros tendríamos que el momento que hace la fuerza resultante es la distancia R perpendicularmente medida hasta el punto donde pasa el eje, ¿cierto? Multiplicado por R, R es la distancia perpendicular, debe ser igual, ¿cierto? Si R es igual a A más B, o sea, A y B son componentes de R, el momento que hace R entonces con respecto a un eje es igual a la suma de los momentos, ¿cierto?, que producen cada una. Este es el momento que produce la fuerza A respecto al mismo punto, y este es el momento que produce la fuerza B, porque A es la distancia perpendicularmente medida, ¿cierto?, entre la recta acción de A y el punto, y B es la distancia perpendicularmente medida entre la recta acción de B y el punto en cuestión. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a demostrar. A ver, están golpeando la puerta aquí. Vamos a admitir a estos jóvenes. Ya. Entonces tendríamos que ahí tenemos nosotros, ¿cierto? Esta es la fuerza R, la resultante de A más B. Si ustedes se fijan en este romboide, ¿cierto? Son componentes oblicuas. O sea, A y B, vectorialmente la suma de A más B es igual a R. Eso está claro acá, ¿cierto? Se ve en el... Ya, ahora, con respecto a un punto, dice el momento con respecto a un punto. El punto es O, aquí por aquí pasa el eje perpendicular. Entonces lo que se quiere demostrar, es bastante molesto esto que lleguen tarde, jóvenes. Lo que se quiere demostrar, que el momento que hace R respecto a un eje que pasa aquí por O, ¿cierto? Que va a ser la distancia perpendicularmente medida multiplicada por R, es igual a la suma de los momentos de las dos componentes, A y B, con respecto al mismo punto. El momento que hace A es la distancia perpendicularmente media, que es A minúscula, multiplicada por A, es el momento que hace con respecto a este punto, y el momento que hace la otra componente B es igual al producto de B minúscula, que es la distancia perpendicularmente medida al punto, multiplicado por B. Entonces eso es lo que se va a demostrar. Para ello, nosotros podríamos decir que conocemos los ángulos, lógicamente, pero primero vamos a trazar una recta que une el punto de intersección de las dos componentes con la resultante, ¿cierto? Por ahí pasa la resultante, y lo vamos a hacer pasar por O y lo prolongamos para acá. ¿Ya?
Entonces, ahora, claro, ya hemos trazado las perpendiculares, tal como lo ven ustedes, pero además de eso, ¿cierto? Vamos aquí a trazar, ¿cierto? Perpendiculares a esta recta que hemos trazado, y perpendicular de este punto acá y acá también, ¿cierto? De manera que nos queda, que podríamos decir que los ángulos con respecto a esta recta, que une el punto de intersección con O, donde pasa el eje, el ángulo que forma A con esta recta, le llamamos teta sub A, el ángulo que forma B con respecto, ¿cierto?, a esta misma recta que está acá, es teta sub B, el ángulo que forma la resultante, que es R, con respecto a esta misma recta, ese es teta, ¿cierto?, sub R, que está acá. ¿Sí? Incluso podríamos ver las distancias perpendicularmente medidas, porque si esta distancia, el punto de intersección, el punto donde pasa el eje, ¿cierto?, al cual vamos a medir el momento, ¿cierto? Me distrae bastante esto de las llegas tarde. Si la distancia que está entre el punto de intersección de las dos rectas, de las dos componentes, ahí mismo pasa la resultante, pasando por el punto O, ¿cierto? Esta distancia la llamamos U, una distancia conocida, ¿cierto? Tenemos que saber el momento con respecto a este punto. U. Nosotros podríamos decir que, atento, la distancia perpendicularmente medida, ¿cierto?, desde el punto hasta la recta acción de A, que A minúscula, es igual a U, ¿cierto?, por seno de este ángulo que es teta sub A, por seno de teta sub A. Aquí me apareció todo. Seno de teta sub A. La distancia, ¿cierto?, esta que desde el punto hasta la recta acción de la componente B, ¿cierto? Esa es B minúscula. Esa B minúscula va a ser igual a U por seno de teta sub B. Ahí está, U por seno de teta sub B. Y finalmente, ¿cierto?, la distancia perpendicularmente medida entre el punto y la recta acción de la fuerza resultante, que es R minúscula, esto va a ser igual al mismo U, ¿cierto?, por el mismo U, pero por el seno de teta sub R, ¿cierto? Esto que está acá, por seno, esta es la distancia. Es igual a U por seno de este ángulo, que es teta sub R. Entonces, nosotros podríamos, ¿cierto?, ahora, mirando este dibujo que hemos completado, fíjense lo simple que es. Podríamos decir que la distancia EG, que esto representa fuerza, ¿cierto?, porque está hecho escala, son fuerzas, EG es igual a EF más FG, así es simplemente, ¿ya? Vamos a permitir al joven que está aquí esperando. O sea, nosotros podríamos decir que la geometría que se da acá, ¿cierto?, digamos que EG, ¿cierto?, EG es igual a EF más FG. Pero EF, fíjense que este es A y este es teta sub A. Entonces EF va a ser igual, ¿cierto?, a A por seno de teta sub A. Y G es igual a R por seno de teta sub R. ¿Ah? Y EF, tal como lo dije, es igual a por seno de teta sub A. Y finalmente, claro, y FG, que me faltaba, FG es igual a CD, a esto. Y eso, ¿qué es lo que es igual? Esto es igual, ¿cierto?, a esta distancia que está aquí, es igual a B por seno de teta sub B. ¿Ah?
Entonces, si esto es así, nosotros podríamos sumar esto y ¿cómo nos queda? Nos queda entonces ¿qué? G, R seno de teta sub R, ahí está. Debe ser igual, ¿cierto? A EF, EF es A seno de teta sub A, ahí está, ¿cierto? Más FG y FG es igual a B seno de teta sub B, ahí está. Ahora, si todo esto lo multiplicamos por U, por esta distancia, nos queda aquí R, paréntesis, U por seno de teta sub R, acá nos queda que es igual a B por paréntesis U seno de teta sub B, y acá nos queda más A por paréntesis U seno de teta sub A. Pero como reconocemos acá las distancias, ¿cierto? Sabemos que U seno de teta sub R es igual a R, sabemos que U por seno de teta sub B, ¿cierto? Es igual a B, y sabemos que U seno de teta sub A es igual a la distancia A perpendicularmente medida. Entonces, vamos a admitir al... ¿Quién está acá esperando? ¿Nadie? No, nadie. Entonces, haciendo esto, ¿cierto? Nos queda que finalmente acá, esto es R minúscula, la distancia perpendicularmente medida, esto es B minúscula, la distancia perpendicularmente medida entre el punto y la recta acción de B, y esto es A, ¿cierto? A minúscula, que es la distancia perpendicularmente medida del punto A hasta la recta acción de A. Y con eso queda demostrado entonces que, ¿cierto? Queda demostrado, ¿cierto? Que R por R, que el momento que hace la fuerza R con respecto a este punto, es igual a A por A, y el momento que hace la componente A con respecto al mismo punto, más B por B, que el momento que hace la componente B con respecto al mismo punto, y queda demostrado entonces el teorema este de los momentos. Este teorema lo vamos, no es que uno tenga que acordarse después de estos teoremas, sino que los tiene que aplicar, y se aplican en la resolución de problemas, ¿ya? Consultas, jóvenes, Profe, ¿sí? no entiendo cómo obtener el A minúscula y la B minúscula. Como que me confundí un poquito. Ya, o sea, las distancias perpendicularmente medidas, ¿eso? Sí, profesor. Ya. Claro, se requiere para los momentos. El momento que hace la componente A, ¿está? Es igual a la distancia al punto perpendicularmente medida esto, ¿cierto? Multiplicado por A, por la fuerza. Pero esta distancia perpendicularmente, aquí no está el signo de perpendicular, 90 grados, es igual a U seno de teta sub A, este es teta sub A, el ángulo formado por la recta acción de A con esta recta, ¿cierto? Por seno de teta sub A. Lo mismo pasa con la distancia B, esta distancia pequeña, B chica, ¿cierto? Que es la distancia perpendicularmente medida que entre el punto y la recta acción de B, esta distancia es igual a U, se fija que aquí hay un triángulo rectángulo, y este angulito que aquí es teta sub B, entonces es igual a U por seno de teta sub B, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con R, ¿cierto? R minúscula esta es igual a U, este es un triángulo rectángulo, este es la hipotenusa, este es el cateto, ¿cierto? Opuesto, por lo tanto el cateto opuesto es igual a U por seno, ¿cierto? De teta sub R, ¿sí? Son tres triángulos rectángulos, Ah, ya. Gracias, profesor. ¿ya? Ok, entonces, listo, que es bastante sencillo de demostrar, porque finalmente todo se resumió a que la distancia de aquí hasta acá es igual a esto más esto, ¿cierto? Entonces queda demostrado el teorema. Ahora, si bien es cierto, aquí se hizo solamente para dos componentes, esto se puede extender para n componentes, ¿eh? ¿Ya? Y precisamente eso es lo que ocurre en la resolución de problemas de mecánica, ¿ya? Bien, pues lo otro que es interesante conocer es algo que también ustedes lo deben conocer de la física, que es el par. El par. Cuando se habla de par es un par de fuerza, ¿cierto? El par de fuerza. ¿Qué es lo que es el par de fuerza? El par de fuerza son dos fuerzas,
¿cierto? Que son paralelas, de igual magnitud, sentido contrario, y que no tienen la misma recta de acción, o sea, no son colineales, no están en la misma cosa, significa la misma línea. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre con esta fuerza? Que como fuerza se anulan, pero no se anulan como momento, ¿cierto? Porque si esto se aplica a un cuerpo, imagínense que aquí hay un cuerpo, es cierto que el cuerpo no se va a acelerar para arriba, para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha, pero sí va a girar, ¿cierto? Y sabemos que eso es el momento, son las ganas de girar que va a tener el cuerpo con la aplicación de este par de fuerzas. Entonces aquí tendríamos las dos fuerzas, ¿cierto? Que son de igual módulo, de misma dirección, distintos sentidos, que no son colineales, no tienen la misma recta de acción. Entonces aquí hay un momento que las distingue. ¿Ah? Y nos interesa conocer, porque eso es el efecto que causa la fuerza. Ya sabemos que el par. Ya sabemos que el cuerpo no se va a acelerar en ninguna dirección lineal, pero sí va a girar. ¿Ya? Entonces nos interesa conocer esas ganas de girar que tiene el cuerpo. Y esas ganas de girar, ¿cierto? Las podemos calcular con respecto a cualquier punto, por ejemplo, con respecto a un punto central. Eh, por ejemplo, con respecto a este punto, ahí está un par de fuerzas. Lo podemos calcular están separadas la distancia de la fuerza. Por lo tanto, con respecto al punto central, esto sería de medios y de medios, ¿cierto? El momento que hace con respecto al punto A es igual a F por de medios, que es un momento para allá, ¿cierto? En el sentido contrario a los puntos de reloj, más también el momento que hace esta fuerza con respecto a ese punto, que es igual a F por de medio. O sea, nos queda F por de medio más F por de medio más F por de medio, o sea, F por D. Ahora, si sacamos el momento con respecto al punto B, este punto que está aquí, vemos que hay la fuerza de arriba tiene el mismo sentido, pero es F por D. Y esta otra fuerza no hace momento porque pasa a la distancia cero, o sea que eso no va. O sea que son iguales, fíjense, ¿ah? El momento con respecto a este punto y con respecto a este punto, y si también si fuera con respecto a este punto, esta fuerza no haría momento, haría esta, y un momento igualmente, ¿cierto? Con el mismo sentido de lo otro. ¿Y cuánto vale? Vale F, esta F, por esta distancia D, con respecto a este punto. Y ahora si tomamos un punto por acá afuera, incluso si esto es un cuerpo donde se está aplicando, el punto está por acá afuera, está la distancia C de esta componente, de esta fuerza. Podríamos decir entonces que el momento con respecto a O, ¿cierto? El momento con respecto a O va a ser igual a esta fuerza hace un momento con el mismo sentido que tenía la hemos tomado hacia allá, ¿cierto? Que matemáticamente se toma como sentido positivo. Y eso es F por D más C. La distancia, ¿cierto?, que va a ser esa fuerza es D más C. Pero esta otra hace un momento negativo, es para allá, ¿cierto? Vectorialmente, entrando en la proyección. ¿Y cuánto vale? Vale F por C, menos F por C porque es negativo, contrario al otro. Al abrir este paréntesis nos queda F por D más F por C menos F por C, ¿cierto? F por D más F por C menos F por C, ahí está. Es por aquí, ¿eh? En vez de F por C, ¿cierto? Claro. Se elimina esto con esto y nos queda F por D. ¿Qué significa eso? Que el momento con respecto a un eje que pasa por este punto vale F por D, con respecto a un punto que aquí F por D, con respecto a un punto acá F por D, con respecto a este punto F por D, con respecto a cualquier punto que nosotros escojamos arbitrariamente va a ser F por D, o sea, es un vector libre. En la práctica, ¿qué significa?
significa, ¿cierto?, que nosotros podemos, ¿cierto?, verlo con respecto a cualquier punto, el par de fuerzas va a causar el mismo efecto, ¿cierto?, en cualquier parte. O sea, lo que distingue acá, importante el par de fuerzas, lo que lo distingue es el momento. El momento es lo que distingue al par de fuerzas. Y el momento es un vector, ¿cierto?, que es perpendicular a este plano, ¿cierto? Y tiene este valor, F por D. O sea, es F por la distancia perpendicularmente medida entre las dos paralelas, ¿cierto?, a la recta acción de la fuerza. ¿Ya? Entonces, eso es lo que distingue al par. Incluso esto podría ser tridimensional, ¿eh? Podría ser un cuerpo, y este puede ser una recta, y este par de fuerzas nosotros la podríamos con un vector aquí, que en este sentido sería pasando, ¿cierto?, saliendo perpendicular a la proyección, saliendo, en cualquier punto va a ser igual, F por D, ¿cierto? Nosotros podríamos hasta deslizar este par de fuerzas en un plano paralelo, ¿cierto?, paralelo al que estamos viendo acá, y siempre, mientras mantenga el módulo y mantenga la distancia, incluso hasta podemos girar la fuerza, pero mientras mantenga el plano, ¿cierto?, paralelo a este plano que estamos mostrando acá. Y mientras mantenga el módulo de la fuerza y la distancia, o por último, constante el producto de la fuerza por la distancia, el efecto que causa sobre el cuerpo va a ser el mismo. Va a tratar de girar en este sentido, ¿cierto? ¿Y con qué entusiasmo? F por D. F por D. Eso es. Eso es lo que significa eso, jóvenes, ¿ya? Profe, Ahora, ¿sí? es que yo imprimí el PPT y las fórmulas me salen con producto cru. Eso tiene que ver con con algún ángulo que se forme entre el punto y F. No, porque digamos que, bueno, igual también lo podemos tomar como producto vectorial, porque siempre el momento es un producto vectorial, ¿cierto? Pero aquí ya son las distancias perpendicularmente medidas. No te olvides que finalmente el momento es igual a ρ cruz F, ¿cierto? Pero cuando Ujú. ρ es perpendicular, el radio, ¿cierto? Es perpendicular, como en este caso, este sería ρ aquí, con respecto a este sería ρ. Es perpendicular, es la distancia, no simplemente, tal como lo vimos en la sesión pasada, ¿ya? Ahí Sí, sí, estaríamos. pero ya, ¿y qué pasa si es que yo, por ejemplo, ese punto no lo tuviera en 90 grados? Tendría que hacer producto punto nomás. O sea, Claro, producto cruz, claro, perdón. correcto, no, el producto cruz, Ya, ¿no? El producto cruz. Esto es lo que dices tú, si esta recta que está aquí fuese así inclinada, eso es. exactamente. Claro, bueno, lo que importa finalmente, claro, hacer ρ cruz F cada vez, va a ser ρ cruz Ya, F, pero finalmente como el producto es por el seno del ángulo, siempre te aparece esta distancia perpendicular, tal como lo vimos la vez pasada, donde, esto fue, el ρ cruz F, pero como es el producto cruz, ¿cierto? Es por el seno del ángulo el módulo, y cuando tú multiplicas ρ por el seno del ángulo, te da siempre la distancia perpendicularmente, mira, tal como está acá, ¿sí? ah, ya, ¿Ya? Eso ya, lo. entonces de eso le llamo la. Ya, ya, perfecto, ya, ¿Ok? ¿Listo? sí, profe. Ahí. Entonces ahora lo que nos interesa también es la equivalencia del sistema. ¿Ah? Pero antes vamos a resolver, ¿cierto? No, esto lo resolvimos la vez pasada, ¿cierto? Par de fuerza, y ya teniendo el par de fuerza, nosotros podemos hablar de equivalencia del sistema de fuerza.
Esto es importante. Y por favor ponga mucha atención, jóvenes, porque yo suelo preguntar esto todo el tiempo. Hago preguntas sencillas, cosas que el alumno puede demostrar lo mínimo, ¿cierto? De ahí para adelante. Pero finalmente esto siempre se transforma en un salvavidas de plomo. O sea, el problema donde más les cuesta es en estos problemas sencillos. ¿Ah? Así que por favor, mucha atención. Equivalencia de sistema. Equivalencia a un sistema significa que un sistema de fuerza se puede reemplazar por otro que causa el mismo efecto, ¿cierto? Dos sistemas de fuerza entonces son equivalentes, se producen los mismos efectos sobre el cuerpo donde actúan. Si producen misma fuerza, los mismos efectos son equivalentes, ¿ya? Entonces, tendríamos lo siguiente, jóvenes. Por favor, atención. Si nosotros tenemos una fuerza que está aplicada sobre esta recta de acción y que actúa sobre este cuerpo, ¿cierto? Quisiéramos saber, a ver, qué hay que hacer para que produzca el mismo efecto si la fuerza pasa, por ejemplo, por acá. Y que cause el mismo efecto, las mismas ganas de acelerarse para allá y las mismas ganas de girar seguramente. ¿Eh? Entonces veamos lo siguiente. Si nosotros le sumamos una fuerza y le restamos una fuerza al sistema, y esas dos fuerzas son colineales, ¿cierto? En la misma recta de acción, tienen el mismo módulo las fuerzas y son de distintos sentidos, convengamos que el sistema no cambia para nada, porque las fuerzas se anulan, ¿cierto? Entonces, si nosotros, una recta paralela, fíjense, nosotros le sumamos la fuerza y le restamos la fuerza, el mismo módulo. El sistema no ha cambiado para nada, porque estas dos fuerzas, como son colineales, se van a anular, porque tienen la misma recta acción. Primero, lo más importante. Segundo, tienen el mismo módulo. Y tercero, ¿cierto?, tienen distintos sentidos. Por lo tanto, este sistema, ¿cierto?, con esto es exactamente igual que este. ¿Sí? No ha pasado nada. Pero, fíjense bien, está la distancia D, ¿cierto? Ahora, fíjense que esta fuerza, porque tendríamos estas tres fuerzas y el sistema es igual que este. Esta fuerza, con esta fuerza se anulan como fuerza, desaparecen, pero no se van a anular como momento, que es lo que acabamos de ver. Hay un momento que va a tratar de que el cuerpo gire así, igual que acá. ¿Con qué gana? Con D multiplicado por F, tal como lo acabamos de ver. O sea que, ¿qué es lo que quedó? Estas dos fuerzas se anularon como fuerza, quedó esta fuerza sola, pero además un momento. ¿Cuánto vale el momento? El momento que causa esta fuerza con respecto a este punto. D por F. O sea que nos quedó una fuerza y un momento equivalente a que la fuerza pase por este otro punto. ¿Ya? ¿Se entendió eso, jóvenes? ¿Podría explicarlo de nuevo, profe? Claro, el efecto que va a causar esta fuerza aquí o la fuerza acá más un momento, ¿cierto? Es el mismo. ¿Ah? ¿Cómo se explicó? Es que si nosotros acá le sumamos una fuerza y le restamos una fuerza, el sistema no ha cambiado. O sea, este sistema con esta fuerza y esta fuerza es exactamente igual que este, porque estas dos se anulan, no pasa nada, ¿cierto? ¿Sí? No hay ninguna transformación, nada. Pero si ahora pensamos en esta, porque tenemos estas tres fuerzas, esta y esta. Pero nosotros podríamos decir que esta con esta, como fuerzas se anulan, o sea, como fuerza que a esta no va, pero no se anulan como momento. Y el momento, un momento para allá que vale D por F. ¿Cierto? O sea, ¿qué es lo que nos quedó? Nos quedó una fuerza y un momento. ¿Cuánto vale el momento? El momento que hace la fuerza con respecto al punto donde la trasladamos. O sea que esto es igual a una fuerza que pasa aquí, más el momento que causa esta fuerza con respecto al punto, que es D por F hacia allá. ¿Sí? Eso es lo que quedó. Estas como fuerza, olvídense, ya no existen, pero sí existen como par de fuerzas. Como esto, ¿cierto? Estas como fuerzas se anulan, pero no como par, como momento. Hay un momento hacia allá, ¿cierto? Con estas se anulan, no se anulan como momento, se anulan como fuerza. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Esta fuerza
y un momento, ¿cierto? Un momento que es entrando en Profesor, profesor, entonces la fuerza en B no produce momento. A ver, D es la distancia perpendicularmente medida. No, en B la fuerza que no se anula. Ya, esta con esta como fuerzas, ¿cierto? Son las que hemos agregado. No ha cambiado para nada el sistema. Pero esta con esta, porque ahora este sistema de 3 fuerzas es igual que este. No cambió para nada porque estas dos, ¿cierto? No producen ninguna aceleración. Pero esta con esta como fuerzas se anulan. Desaparecen como fuerza, pero no como momento, que es un momento así. ¿Cuánto vale ese momento? La distancia entre las dos paralelas D por F. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Nos quedó una fuerza y un momento. O sea que esta fuerza es equivalente a la fuerza en una posición paralela más un momento, que es el momento que produce la fuerza original con respecto al punto donde nos hemos cambiado. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ese momento no lo tiene el otro sistema. Sí. Si tú piensas qué es lo que le pasa a esto, piensa. Imagínate que el centro de gravedad está aquí. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a este cuerpo? Este cuerpo se va a acelerar hacia allá, en la dirección de la fuerza, como dice Newton. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ujú. Pero no solamente va a acelerar en esa dirección, sino va a girar. ¿Sí? El cuerpo no giraría si pasa justo por el centro de gravedad. Se aceleraría para allá nomás. Pero no está pasando por el centro de gravedad. Entonces, ¿cuál es el efecto que causa la fuerza sobre este cuerpo? Que se acelere para allá, en la dirección de la fuerza, pero que además gire. ¿Sí? Ujú. ¿Está bien? Es lo mismo que pasa acá. El cuerpo se va a acelerar para allá, pero además va a girar. ¿Sí? Ya. ¿Ok? Entonces el sistema es exactamente igual, equivalente. O sea, no es igual, es equivalente. ¿Ya? ¿Sí? Y importante eso, la equivalencia del sistema. Ahora, tenemos entonces una fuerza F se puede, ¿cierto? Bueno, se puede reemplazar por un sistema equivalente. La fuerza F que pasa por el punto A, ¿cierto? El punto A es este. Se puede sustituir, esto se puede sustituir por una fuerza que pasa por el punto B, por esta, y un par, y un momento, ¿cierto? Este está formado por las fuerzas F y menos F, por esta y esta, ¿cierto? F y menos F, esta y esta, ¿cierto? Que es igual al producto de D por F, ¿cierto? Porque el momento que hace esto con respecto a este punto es D por F, ¿sí? Ahí estaría. Eso entonces sería un sistema equivalente, ¿ya? Y ahora veamos un ejercicio. Ahí tenemos un ejercicio. Dice que queremos reemplazar la fuerza en el problema este, la fuerza y el momento mostrado por una fuerza única. Fíjense que es un momento, una fuerza nomás, que pase por el punto D. Luego hay que determinar la distancia D. De esto se trata, jóvenes. Tenemos una fuerza y un momento. Estas desaparecen como fuerzas, es un momento. Y queremos reemplazar esto por una fuerza única que pase por un punto acá, por el punto D, ¿cierto? Pero la fuerza única, o sea, que no tenga momento, solamente una fuerza. Hay que reemplazar, que cause el mismo efecto. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces acá esto como una especie de llave, ¿cierto? Y aquí está en 20 grados y aquí se está haciendo la fuerza. Si queremos reemplazarla, quiere reemplazar esto y esto por una sola fuerza que pase por D. Esa es la idea. Y los dos sistemas van a ser equivalentes porque causarían el mismo efecto sobre el cuerpo. Tenemos entonces que pues, podemos reemplazar lo que está en rojo por una fuerza. Y sabemos que al correrla a una posición paralela, además aparece un momento, pero que, como dice, una fuerza única significa que este momento va a ser cero. ¿Cierto? O sea que esta fuerza más este momento causan el mismo efecto sobre este punto.
O sea, va a ser reemplazada por una fuerza F que sobre el cuerpo cause el mismo efecto. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces podemos partir, primero veamos cuál es la fuerza. ¿Cuánto tiene que valer la fuerza? Para que sea equivalente. Si ustedes se fijan en este sistema, la única fuerza es esta. Por lo tanto, ¿cierto? Y es perpendicular, es vertical hacia abajo. Por lo tanto, está claro que la fuerza va a ser hacia abajo. ¿Ah? Entonces, pues podríamos decir, ya, pues veamos entonces el momento, porque ya es una fuerza para abajo va a ser igual que esta para abajo, está bien, no hay más. No hay fuerzas horizontales, no hay componentes horizontales. Pero ahora el momento que causa esto más esto tiene que ser, ¿cierto?, igual que el que causa acá, en este punto. Pero ese queremos que sea, dice, una fuerza única, o sea, que sea cero el momento. Por lo tanto, hacemos un momento con respecto a este punto, cuya distancia desconocemos. Y diríamos entonces, la fuerza tiene que ser de 300 newton para abajo. Puede ser una fuerza distinta, ¿ya? Y no puede tener componente horizontal porque no hay ninguna componente horizontal, no hay ninguna fuerza horizontal acá. Y el momento sería con respecto a D, este punto. ¿Cierto? A ver, veamos el momento. ¿Cuánto vale? Este momento es un momento contrario al puntero del reloj, llamémoslo positivo, y vale 60 newton metros. Ahí está, 60 newton metros. Y con respecto a este punto, esta fuerza hace un momento, ¿cierto?, que es igual a B por coseno de 20 grados, que sería esta distancia perpendicularmente medida, ¿cierto?, hasta la recta acción de la fuerza, de 300 newton, o sea, la distancia horizontal aquí, y eso es B por coseno de 20 multiplicado, ¿cierto?, por la fuerza. ¿Y la fuerza cuánto vale? 300. Ahí está. Pero queremos que esto sea cero, porque dice que la fuerza es única, no hay más. Y ahí entonces, ¿cierto?, una fuerza debe ser única al momento de ser igual a cero. Entonces ahí diríamos, jóvenes, que la distancia B, despejado de aquí, es igual a 60 partido por 300, ¿cierto?, por coseno de 20, y eso nos da 0,213 metros, o sea, 21,3 centímetros del extremo. 21,3 centímetros. De manera que lo que nos preguntaban, una fuerza única, la fuerza va a ser 300, ¿cierto? Y ubicada a 213 milímetros del extremo. Entonces, esta fuerza única, sin momento, porque dice que es única al momento de valer cero, es igual al efecto que causa esta fuerza más este momento. ¿Okay? Si ustedes se fijan, ¿cierto?, con respecto a este punto, el momento que causa esta fuerza más el momento que causa esta es igual a cero. Este es un momento matemáticamente positivo, este es un momento matemáticamente negativo y se anula entre las dos, tal como lo he visto acá, porque esto lo decimos igual a cero. ¿Sí? Ahí estaría, joven. Y el sistema... Profesor, ¿sí? entonces la fuerza de 300 newton se aplicaría en D. Claro, nos preguntan dónde tiene que aplicarse, o sea, ubicar el punto D, porque no está dado el punto D, dicen un punto que está a cierta distancia del extremo, pero no está dado. Entonces, justo a esa distancia, 213 milímetros, ¿cierto?, ubicada la fuerza sin momento, es igual el efecto que causa esta fuerza más este momento. ¿Cuánto es eso? Cero el momento, y queda la pura fuerza, porque dicen que es fuerza única. Si la hacemos con respecto a otro punto, va a haber una fuerza, pero además va a haber un momento. Aquí no hay momento. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿sabe qué? Es que recién se me apagó el computador y justo cuando estaba explicando el concepto anterior, sí, de hecho recién me dejó entrar. ¿Lo puede explicar? Yo Bueno, le ahí va a estar molesto, por en favor. la grabación esto. Exacto, justo cuando lo iba a explicar se me apagó el computador. Por Bueno, favor. ya rápidamente, porque en realidad lo puedes ver de la grabación, pero para que no te quedes con la pasada aquí, ¿ya? Nosotros tenemos, equivalente significa que produzcan el mismo efecto, ¿cierto? Ya sabemos que una fuerza que está aplicada aquí sobre un cuerpo que no está por el centro de gravedad, sino que pasa por acá,
lo que va a causar es una aceleración del cuerpo para allá y un momento, la gana de girar, esto se va a ir girando. Eso es lo que le pasa a las pelotas de fútbol cuando las chutean, ¿cierto? Y se van girando y se produce la comba, el chanfle, le llamaban allá por la época de los 60, ¿eh? El chanfle. Efectivamente, eso es lo que pasa. Entonces el efecto es que se acelere, pero que además gire. Entonces queremos saber ese mismo efecto, para que sea equivalente, el efecto tiene que ser el mismo. ¿Qué pasaría si la fuerza la colocamos en una posición paralela y causa el mismo efecto? Ah, ya. Entonces eso es lo que se ve acá. Si la colocamos en una posición paralela. Y para ello, llegamos, le sumamos al sistema una fuerza y le restamos una fuerza igual a esta. Pero no colineal con esta, sí, pero colineal en una distancia separada, una distancia D. Que el sistema no cambia para nada porque son colineales, tienen el mismo módulo, distintos sentidos, ¿cierto? Entonces no ha cambiado, no ha pasado nada, exactamente igual. Estas tres fuerzas, esta más esta más esta, es igual a esto, no ha pasado nada, ¿ya? O sea, son iguales. Pero ahora, podríamos decir que esta fuerza con esta, la roja, la original, con esta como fuerza se anulan, desaparecen como fuerza, pero no como momento. ¿Qué es lo que nos queda? Nos quedó esta fuerza y un momento. ¿Y cuánto es el momento? El momento que causa esa fuerza respecto al punto donde estamos corriendo. Entonces, una fuerza pasando por A causa el mismo efecto que la fuerza en B pasa por A pase por B, pero más aplicarle un momento que vale F por D. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ok. Bien, entonces acá, claro, ¿cierto? Aquí no nos dan la distancia, porque con respecto a cualquier otra distancia ya no va a ser una fuerza única, va a ser una fuerza más un momento. Pero con respecto a este punto, justo lo hemos determinado a 213 milímetros, o 0,213 metros, no hay momento. ¿Ya? Y si yo les preguntara, ¿y si queremos que la fuerza pase por acá? ¿A qué sería igual el sistema? Ayúdenme ustedes. En vez de que pase por aquí, la fuerza pase por acá. ¿A qué sería igual o equivalente al sistema? Una fuerza, los 800 newton, pero ahora pasando por acá. ¿Qué más habría que agregarle para que sea equivalente a lo que estamos mostrando aquí? Vamos, muchachos. Para que este momento, o este par, ¿cierto? Y esta fuerza sea equivalente a que la fuerza esté pasando por acá. ¿Qué faltaría para que sea equivalente, causa el mismo efecto? ¿Podría ser colocarlo un momento contrario, en dirección contraria? Sentido contrario, dices tú. Eso, sentido contrario. Ya, ok. Por lo menos sí entendiste que ahí tiene que haber un momento. Si corremos la fuerza, ya. Pero ¿cuánto vale el momento? Porque la fuerza va a ser de 300 newton, porque te das cuenta que aquí, ¿cierto? Las ganas de acelerarse verticalmente para abajo es la causa de los 300 newton. Entonces, 300 newton aquí. Pero el momento va a ser el mismo que causan este momento y esta fuerza con respecto a este punto. ¿Cuánto va a valer el momento entonces? Lo mismo que vale en esta, ¿cierto? Esta. Este vale 60 newton metros así. Menos, ¿cierto? 300 newton multiplicado por esta distancia que no está dada, ¿eh? Así que no está dada esta distancia y esta. ¿Eh? Pero sería los 300 multiplicado por esta distancia. Desde aquí hasta acá. Menos, ¿cierto? 60 newton metros por 300 multiplicado por esta distancia en metros, ¿cierto? Ese sería el momento que habría que agregarle aquí, para que fuera equivalente este sistema, tal como lo estamos mostrando acá, a una fuerza paralela pasando por acá, más un momento. ¿Cuánto vale el momento? 60 newton metros menos 300 newton multiplicado por esta distancia en metros, que no está dada, ¿ya? Eso serían equivalentes. Y vean otro.
dice terminar el sistema equivalente en el punto O de la viga de peso despreciable. Esa viga. Una viga doblada. O sea, que en este punto, el sistema es esto nomás, ¿eh? Por favor. Cuando he preguntado este problema, me colocan acá, eso ya, aquí todavía no estamos metidos en el equilibrio mecánico, ¿eh? Solamente el sistema, lo que está mostrado con rojo acá. Entonces, lo que quieren acá es determinar sistema equivalente, pero, ¿cierto? En el punto O, aquí. O sea, la fuerza, ustedes se dan cuenta que hay dos fuerzas, esta y esta. Por lo tanto, no podrá haber algo distinto. Va a haber una fuerza para abajo aquí y una fuerza para la derecha horizontal que es equivalente a las fuerzas que están aquí. Y el momento con respecto a O debe ser el momento que causa esta fuerza más el momento que causa esta fuerza menos o al revés. Este momento que es positivo, ¿cierto? Menos el momento que causa esta fuerza con respecto a este punto y menos el momento que causa esta fuerza con respecto al punto. ¿Y dónde está ubicado el momento este, jóvenes? Da lo mismo. ¿Ah? Recuerden que el momento es un vector libre, ¿cierto? Sobre un cuerpo, a lo mismo que mientras no cambie el módulo de dirección y sentido, da lo mismo donde lo aplique. Las ganas de girar que tiene el cuerpo, da lo mismo donde lo apliquemos. Entonces, si queremos que la fuerza que es equivalente a esta pase por O, podemos determinar primero la fuerza. ¿Cierto? La fuerza tiene una componente, sea equivalente a esto, una componente en X que vale, esta no aporta nada, esta es la única que aporta. Dice que es 1,4, ¿cierto? Dice que estos son 30 grados, ¿cierto? Esto está en 30 grados, por lo tanto es 1,4 horizontalmente por seno de 30, ¿cierto? La componente horizontal de esta es por seno de 30. Y esto da 0,7 kilonewton, está dado en kilonewton, 0,7 kilonewton. O sea, ya tenemos la componente horizontal, ¿cierto? Acá. Y la componente vertical es la suma de este abajo, ¿cierto? Por lo tanto es negativo. Estos son 3 kilonewton, ahí están, menos 3 kilonewton, y menos 1,4, pero ahora por coseno de 30. Y eso nos da entonces una fuerza para abajo, que va a ser igual a 4,21 kilonewton. ¿Qué significa eso? Que la fuerza que pasa por O va a ser igual a raíz cuadrada de, ¿cierto? Que el Pitágoras es 4,27 kilonewton, ¿cierto? Con una inclinación hacia acá. Así. Y el momento, ya el momento que hagan todo lo que hay acá con respecto a este punto. Y ahí tenemos que el momento es, primero, este que está acá, que es 4 kilonewton metros, menos el momento que causa esta, que son 3 kilonewton multiplicados, ¿cierto?, por 1,8 metros, y menos el momento que causa esta. Ahora, esta habría que ver con respecto a este mismo punto. Hay una componente vertical, que es 1,4, ¿cierto?, kilonewton, 1,4 por coseno de 30, pero la distancia es 2,4 más 1,2, ¿cierto? La distancia está por coseno de 30. Así. Ahí está primero el ángulo que forma la componente vertical con la, ¿cierto?, con la horizontal, ¿cierto? Sabemos que es arco tangente de la componente Y partido con la componente en X, en menos 4,21 y en X 0,7, y esto nos da, ¿cierto? Arco tangente nos da 80,37 menos 80, o sea que la fuerza está, jóvenes, así para abajo, en 80,37 grados para acá. Ahí está la fuerza pasando por. Y falta el momento. El momento, entonces, tal como lo dije, atento. El momento sería, con respecto a este punto, el momento que causan. Tenemos uno que vale 4 kilonewton, ¿cierto? Ahí están los 4.
menos el momento que causa esta fuerza. ¿Por qué menos? Porque es sentido contrario. Esta es positivo, es para allá. Esta es negativo, porque es para acá. ¿Y cuánto vale esta? Vale 3 multiplicado por 1,8. Ahí está, 3 por 1,8 menos. Y menos los momentos que causan las dos componentes. La horizontal, que es negativo, y la vertical, que también es negativo. Entonces, la vertical, ¿cierto? La horizontal causa un momento de 1,4 por seno de 30, que es para allá, ¿cierto? La horizontal, con respecto a este punto, y por la distancia, y la distancia es 1,2 por seno de 30. O sea, nos queda seno de 30 al cuadrado, ahí está. 1,4 por seno de 30 por 1,2 en metros por seno de 30. Y el momento que causa la componente vertical, ¿cierto? También es negativo. Y vale 1,4, ¿cierto? Por coseno de 30, sería así, multiplicado por 1,4 por coseno de 30, multiplicado por 2,4 más la distancia hasta acá, esta distancia, que es igual a 1,2, ¿cierto? Coseno de 30. Ahí está, 1,2 coseno de 30. Y eso nos da, jóvenes, 6 kilonewton metros. Raya para la suma. La equivalencia de estas tres cosas que hay aquí, dos fuerzas y un momento, pero en este punto es una fuerza única que vale 4,27 kilonewton y tiene un ángulo hacia abajo para acá de 80,3 grados, 37 grados. Más, ¿cierto? Un momento, esto dio positivo, por lo tanto, un momento que hace allá, que es de 6 kilonewton metro. Una fuerza para acá y un momento para acá causa el mismo efecto que estas tres cosas que están acá. ¿Cierto? ¿Sí? Ahí tenemos el sistema equivalente. Consulta, muchachos. Tal como les digo, siempre les he dicho que las cosas difíciles los jóvenes son capaces de asumir las rellenas y las aplican, pero las cosas fáciles, estos problemas que siempre los coloco para que se demuestren que saben lo mínimo, los desprecian, es muy poco el puntaje que sacan, en cambio se tiran con los otros problemas que son más difíciles. Consultas. Una pregunta sobre el ángulo que aparece después ¿cómo se llama? De la El suma de único fuerza. ángulo aquí es 30 grados, pero fíjate bien. Aquí está la cota, ¿cierto? Dice que el ángulo que existe entre esto, entre la perpendicular a esto y la perpendicular a esto es 30 grados. Eso significa que esta línea con esta línea están en 30 grados, ¿sí? ¿Está bien? Sí, pero quería consultarle sobre el que calculó ahí en la IP. Ah, ¿Dónde está ya. el con- Lo que pasa es que Sí. nos dio la componente horizontal y la componente vertical. O sea, hay una componente horizontal aquí que vale 0,7 kilonewton y hay una componente vertical acá que vale 4,21 kilonewton. Por lo tanto, estas dos, la suma de esto más esto, vectorial lógicamente, es igual a 80, perdón, de esta más esta, es igual a 4,27. Pero, ¿en qué dirección? Ah, ya, eso lo sabemos, ¿cierto? Que es arco tangente de la componente vertical partido por la componente horizontal. Y eso nos da 80,37, o sea que, con respecto a esta línea, son menos 80,37, así, son 4,27 kilonewton en un ángulo que va para acá, ¿cierto? 80,37, ¿sí? Pasando por O. ¿Está bien? Sí, ahora entendí, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta, jóvenes?
Profe, entonces la idea de cómo hacer esto, de sacar el sistema equivalente, ¿sí? es como determinar el momento más la fuerza y como pasarlos a otro punto de tal manera que esa misma fuerza que yo aplique en esos otro punto me dé el mismo momento. No, te causan el mismo efecto, O sea, claro, el mismo efecto. el mismo efecto. El mismo efecto significa la misma fuerza y el mismo momento, eso es, la misma fuerza y el mismo momento. ¿Ah? Pero respecto al otro sistema que tenía, por ejemplo, ahí en el punto O tendría otra fuerza distinta en un distinto ángulo con un distinto momento, pero causa el mismo efecto. Claro, claro, que causan el mismo efecto. Por ejemplo, si Ya. tuviéramos nosotros, olvídense de todo esto, solamente piensen en esta fuerza, en esta, nada más. Olviden, no, no existe nada de estos jóvenes, nada. Entonces, yo le diría, ¿cuál sería el efecto, igual, equivalente, si la fuerza estuviese acá? ¿Qué más tendría que tener para que sea equivalente a lo que causa la fuerza puesta en este punto? Pero la fuerza puesta acá, en una posición paralela, pero acá, justo aquí no. ¿Qué me falta? Tendría- ¿Sí? otro momento. Un momento. Positivo o negativo, o sea, contrario al punto del reloj o a favor de los movimientos de las manecillas del reloj. Tendría que ser. A ver si se gira así. Tendría que ser a favor. A favor, sí, correcto, sería así. ¿Y cuánto vale? Ujú. O sea, este sistema puesta la fuerza aquí sería igual que si nosotros colocamos la fuerza acá, pero más un momento. ¿Cuánto vale el momento que hay que colocarle para que sea equivalente a esto? ¿Cuánto? La fuerza por la distancia al punto. Correcto, o sea, 3 por 1,8 metros. ¿Sí? Ya. ¿Cierto? Ok, eso sería, efectivamente. ¿Ah? Y Pero la causaría. fuerza, la fuerza original no genera un momento No, por pero sí es sola. es equivalente porque, vamos para atrás, la fuerza original no es cierto, desaparece. Esta fuerza y queda el momento, nada más. ¿Sí? Queda Ya, la fuerza en la posición paralela y un momento. ¿Cuánto es el momento? El momento que hace la fuerza original con respecto al punto. ya, ¿Sí? Nosotros llegamos y trasladamos, desaparece esta fuerza, pero la colocamos acá y queremos que sea equivalente y que causa el mismo efecto, va a ser una fuerza igual a 3 kilonewtons más un momento, que vale 1,8 por 3 kilonewton metros. Así. Y esos son equivalentes, causan el mismo efecto. ¿Ya? ya. Ok. Ahora, ya encontrando ya como para ir a meternos Profe, en resolver el sistema, ¿sí? no me queda muy claro el concepto de agregar un momento. Si se puede volver un poquito, cuando usted se refiere como a agregar un momento, es algo así como lo que tenemos en el punto B, que es como agregar no una fuerza que provoque desplazamiento, sino una rotación. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que el concepto de fuerza ustedes lo entienden bastante bien, pero siempre ha habido problema con esto, ¿cierto? Sí, Hay sí, un no, problema algo con así. esto. Incluso los jóvenes, chuta, a ver, rápidamente jóvenes, este momento puesto en cualquier parte causa el mismo efecto este. Lo puedo colocar aquí, acá, en cualquier parte. Pero díganme, ¿es positivo o es negativo? Ese es negativo. Es negativo. Ne- ¿O será positivo? No porque gira en contra de la manecilla del reloj. Claro, eso es positivo, ¿cierto? Matemáticamente, girando contra los punteros del reloj, es positivo, Ah, o sea, sí, ¿cierto? sí. A menos que queramos cambiar el sistema, pero se toma así, ya, efectivamente. Entonces, esto, ¿cierto? Si nosotros lo tomamos con respecto a este punto, va a ser de 4 kilonewton metros. Y si lo tomamos aquí, el momento ese es 4 kilonewton en cualquier parte, porque el momento, acuérdense, es un vector libre, se lo podríamos colocar en cualquier parte del cuerpo, el momento, y el efecto, las ganas de girar va a ser las mismas. ¿Sí? ¿Está bien? En cambio, esta fuerza, con respecto a este punto, causa un momento negativo.
Esta fuerza se nota también que causa un momento negativo, pero como la descompusimos en componente horizontal, causa momentos negativos respecto a este punto, ¿cierto? Porque la distancia es esta y las ganas de girar hacia para allá. Y el vertical también causa un momento negativo. La fuerza multiplicada por esta distancia, desde aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, las fuerzas son fácilmente comprensibles para ustedes, pero no tanto los momentos. Pero acuérdense que el momento, a diferencia de la fuerza, ustedes lo pueden colocar en cualquier posición mientras no cambie el módulo, dirección y sentido. ¿Sí? El punto de aplicación da lo mismo. Un momento, no la fuerza. Si ustedes cambian una fuerza, cuidado, ya no pueden llegar y moverla a una posición paralela. Y esto es re importante, fíjese, porque en los diagramas de cuerpo libre, cuando uno ya está resolviendo problemas por un extraño motivo, porque todos aprobaron 110 porque con distinción, qué sé yo. Pero sin embargo, no sé por qué motivo me colocan las fuerzas, sobre todo las reacciones, en posiciones paralelas. Y si me colocan la fuerza no en el punto donde debe estar aplicada, sino con una posición paralela, está malo. Porque tendría que colocar una fuerza y un momento, tal como lo están viendo ustedes acá, ¿cierto? No pueden llegar y trasladar una fuerza. Si yo traslado esta fuerza y la coloco aquí, para que sea equivalente al efecto que causa la fuerza aquí, tiene que estar la fuerza y un momento, ¿cierto? Y un momento. Entonces, esa es la parte importante, jóvenes, de la equivalencia de sistemas, ¿ya? Profe, Por entonces favor, es, nunca en un diagrama de cuerpo libre me dibujan una fuerza en una posición paralela. La fuerza la pueden deslizar a través de su recta acción. De repente la fuerza uno sabe que está empujando y la hacen como tirando, bueno, ya, listo. Pero si la colocan en una posición paralela, ¿cierto? Ya están cometiendo un ingeniericidio. Hay una consulta. profe, entonces ese nuevo momento que yo le estoy agregando a la fuerza nueva para que, que tenga, el sistema tenga los mismos efectos, yo ese momento Exacto, lo puedo sí. ubicar donde quiera. El momento sí, Ya. sí, podría Siempre y ubicarlo. cuando yo agregue esa nueva fuerza, el momento lo puedo agregar donde yo quiera. Sí, correcto, sí, Ya, efectivamente. Sí, la fuerza no, pero el momento sí, podría colocarlo en cualquier parte. Efectivamente. ya. ¿Ya? Ok. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre momento y torque? No hay ninguna. Lo que pasa es que torque, nosotros en mecánica lo asociamos más a cuando hay torsión, ¿sí? Ya, Y en general son momentos, que hay momentos que son de torsión y hay momentos que son de flexión. Por ejemplo, esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza causa una flexión con respecto a esto, una viga empotrada acá, es una flexión. Pero, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos, imagínate que esto fuera un eje, y nosotros le aplicáramos un momento así, o un par de fuerzas, no así como esto, sino que tuviera un momento en un plano perpendicular aquí, haría que se tratara de torcer esto, la barra. No de flectar, sino de torcer. Entonces hay alguna diferencia entre flectarse y torcerse. Entonces la palabra torque la asociamos mucho nosotros a la torsión. ¿Sí? ya, Ambos entiendo. son momentos, ¿eh? Y ustedes lo van a ver después en resistencia a materiales, que vamos a calcular las fuerzas internas, ¿cierto? Que llama esfuerzo, cuando hay torsión en los ejes, por ejemplo, o cuando hay flexión en las vigas. Ambos son momentos, pero causan efectos distintos. Por eso que no ocupamos mucho la palabra torque, pero físicamente es lo mismo. ¿Sí? Sí, profe, ¿Ok? Ya, muchas gracias. ya. Bueno, ahora habría que reconocer sistemas de fuerza, ¿cierto? Nos van quedando unos pocos minutitos. Y ahora, aquí esto, para ser capaces de resolver los sistemas. ¿Eh? Cuando sobre el cuerpo actúan varias fuerzas, se habla de un sistema de fuerza. Y distinguimos varios sistemas. ¿Ya? Se pueden clasificar según la disposición de las líneas de acción de las fuerzas, ¿cierto? ¿Cómo? Una como colineales, este es más sencillo. ¿Qué significa colineales? Tal como le dije la palabra co, ¿cierto? Es un prefijo que significa el mismo. La misma línea de acción. Todas las fuerzas están en la misma línea de acción. ¿Ya? Entonces es un sistema de fuerzas colineales.
Por ejemplo, una lámpara que esté pendiendo del techo, diríamos que todas las fuerzas que están actuando en el equilibrio de esto son colineales. Partamos con el peso de la ampolleta, el peso del soquete, el peso de la pantalla, ¿cierto? El peso del cable y el tubo que abarría, el peso del plafonier y la fuerza que hace el techo. Todos están en la misma línea de acción. Es un sistema de fuerzas colineales, la más sencilla de todo. Después tenemos que el sistema de fuerzas es concurrente, que todas las líneas de acción de las fuerzas tienen un punto común, pasan por el mismo punto todas. Tienen cualquier dirección, incluso podrían ser en el espacio, pero pasan por el mismo punto. Por ejemplo, una antena, jóvenes, si ustedes se fijan, mientras no sopla el viento no echa a perder el sistema. Las fuerzas que están, ¿cuáles son? Está el peso de la antena, que está, ¿cierto? El poste que está verticalmente hacia arriba, vertical. Después está la reacción del piso, que también es colineal para arriba, ¿cierto? Son colineales. Sí, pero después están los vientos, que son por lo menos 3 vientos, ¿cierto? Y los 3 vientos, coloquémosle así, mirados desde arriba en 120 grados. Lo importante entonces, que la fuerza que hace cada uno de los cables de los vientos, la fuerza que hace el peso y la fuerza que hace la reacción del piso, todas pasan por el mismo punto. ¿Sí? Son concurrentes en el espacio, pero son concurrentes, concurren a un mismo punto. Y tenemos las fuerzas coplanarias, donde las fuerzas están comprendidas en el mismo plano. No se olviden, el mismo plano, coplanaria. La recta de acción. Y podrían ser coplanarias y concurrentes, ¿cierto? También. Y el otro tipo es paralelas. Pueden ser paralelas en un plano o pueden ser paralelas en el espacio, ¿cierto? Y finalmente libre en el espacio, que no son ninguna de las anteriores. ¿Qué significa eso? Cada una, ¿cierto? Esas serían colineales, ¿cierto? El cuerpo está en la misma línea de acción. Concurrente significa que, ¿cierto? Aquí está el cuerpo, las fuerzas, ¿cierto? Concurren al mismo punto. Coplanarias, también podrían ser coplanarias como se ve aquí, ¿cierto? Porque se ve que están en el mismo plano de la proyección, o sea, son coplanarias y concurrentes. Las otras serían solamente coplanarias. Basta con que una sola, porque podríamos decir el punto de concurrencia de quién, de esta fuerza y de esta otra, pero no de esta. Este punto de concurrencia de esta y de esta, pero no de esta. Más acá, aquí hay un punto de concurrencia de esta fuerza y de esta, pero no de esta. Basta con que una fuerza no concurra al mismo punto para que el sistema deje de ser concurrente. ¿Cierto? Y el otro son paralelas, ¿cierto? Que pueden ser paralelas en el espacio o paralelas en el plano, como lo estamos mostrando acá. Es donde todas las rectas de acción, ¿cierto? Tienen la misma dirección, pero no coinciden, pasan a distancias, ¿cierto? Lógicamente paralelas entre sí. Y el otro es libre totalmente, y nosotros deberíamos ser capaces entonces, jóvenes, de resolver el sistema de fuerzas colineales, que es más sencillo todo, concurrentes y coplanarias, también es más o menos sencillo, y aquí ya nos empieza a complicar, cuando es coplanaria y no hay punto de concurrencia, pero afortunadamente nosotros ya conocemos el teorema de los momentos, y eso vamos a aplicar, ¿cierto?, para poder encontrar la resultante de un sistema de fuerzas coplanarias. Las fuerzas paralelas es lo que nos va a permitir calcular los centros de gravedad de figuras geométricas planas. Y vamos a ver entonces la determinación del centro de gravedad como una implicación, ¿cierto?, de la solución de sistemas de fuerzas paralelas. También vamos a ocupar en esta y en esta el teorema de los momentos, para saber aquí por dónde pasa la resultante, y lo mismo acá, por dónde pasará la resultante, vamos a ocupar entonces el teorema de los momentos. Y llegamos hasta ahí por hoy entonces, jóvenes, porque ya nos pilló el tiempo.
Por si acaso yo ya estoy subiendo los apuntes también a la plataforma Aula. ¿Ah? Ya los subí todo y lo único que voy abriendo los ojos para que vayan viéndolo ustedes a medida que vamos avanzando en la materia. ¿Ya? Bien, pues Perfecto. jóvenes, hemos terminado y nos vemos el lunes. ¿Está bien? Perfecto. ¿O el lunes no hay clase? Creo que el Bueno, lunes no hay la clase. semana del 18. Sí, ¿no hay clase parece? No, no La hay. semana libre. Esa semana no hay clase parece, del 13 hasta el 20 nos encontramos nuevamente. ¿Ah? Pucha que hemos tenido Bueno. estas vacaciones, altos feriados. Ya pues jóvenes, nos vemos. ¿Ah? Espero que lo pasen bien y no celebren mucho el 18, porque el 18 de septiembre de 1810, para que ustedes sepan, jóvenes, no pasó nada. ¿Ah? Nada relacionado con la independencia de Chile. ¿Ah? Nada. Lo único que querían estos viejitos, mientras estuviera el rey de España, no estuviera en el trono porque estaba el José Bonaparte, querían entonces autogobernarse, no depender de las Cortes de Cádiz, y eso fue. ¿Ah? Y fue José Miguel Carrera, el cual nuestra universidad debiera llevar el nombre, porque así lo quería Federico Santamaría, porque era sobrino nieto del héroe. Fue el que llegó y dijo, no, esta cuestión es un chiste, llegó para acá desde España, que había estado peleando contra Napoleón, y dio un golpe de Estado, se apropió. Dio 4 golpes de Estado José Miguel Carrera. ¿Eh? Y ahí recién empezó esta cuestión de que independicémonos de España, pero antes no había ninguna intención. Así que el cumpleaños de Chile ya, ok, pues, pero no hay mucho para celebrar, ¿ya? Bien, pues jóvenes. Que lo pasen Profesor, bien, ¿ya? ¿Sí? aquí, ¿Alguna pregunta? no le iba a decir yo que la segunda clase en el aula es de otra clase, o sea, no es mecánica. Ah, me equivoqué. Ya, ok. Sí, estaba Ya. hablando de chavetales o chavetaje, una cuestión así. Como un enganche de algo, no tengo idea qué es eso. Ah, parece que me subí algo de la chaveta. Ya, Sí, ok. algo así habla. Ya. Perfecto. Voy a revisarla y voy a cambiar. Ya, ok. Gracias por avisar. Ya. Listo. Bien, pues jóvenes. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿Sí? los videos de las clases están en el aula, ¿verdad? Sí, ya están subidos. Ah, ya, muchas gracias. Ayer yo por lo menos ya lo revisé, estaban en el aula. ¿Eh? ¿Ok? Bien, jóvenes. Hasta luego entonces. Hasta el 20. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, Profe, que esté bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Listo, chao, muchachos.